Hola gente. ¿Todo bien con ustedes? Hoy voy a realizar esta flor para aplicación, que se diferencia de las demás por sus detalles en el centro y los pétalos. Es grande y hermoso, ideal para aplicar en muchas piezas. Para hacer esta flor utilicé un hilo de grosor medio y una aguja de 2 milímetros. Para empezar, haga un nudo y luego trabaje 8 cadenas. Cierre en la primera cadena, con un punto enano formando un anillo. Haga una cadena extra y comience a trabajar los puntos bajos dentro del anillo. Haz un total de 14 puntos bajos. Haré el mío aquí y vuelvo enseguida. Aquí ya terminado, recuerda que hiciste una cadena y luego en el primer punto bajo, toma la línea y cierra con un punto enano. Ahora sube con 4 cadenas. Haz una lazada en la siguiente punto bajo, haz un punto alto. Haz una cadena, haz una lazada en la siguiente punto bajo, haz otro punto alto, así que debes hacerlo durante toda la carrera. Haz una cadena y un punto alto sobre el punto bajo de la base. Aquí se acaba la carrera, en la tercera cadena que subió o trabajo, cierre con un punto enano. Ahora dé la vuelta al trabajo y dóblelo. En este punto alto que es el hilo, inserte la aguja así y tire del hilo para hacer un punto bajo. Abra el trabajo y sigamos adelante. Haz 6 cadenas. Haz una lazada y toma la siguiente punto alto, de esta manera. Pasa con aguja por delante de él y luego haz el punto alto, formando cuadrículas. Haz 3 cadenas espaciadoras, haz una lazada, toma el siguiente punto alto, de esta manera y haz el punto alto, es como si la aguja abrazara el punto. Sigue haciendo esto, a lo largo de esta carrera, siempre con 3 cadenas espaciadoras. Al final tendrás 14 de estas cuadrículas. Aquí para cerrar, haga las últimas 3 cadenas y en la tercera que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Haga un punto bajo dentro del primer espacio de las cadenas y suba con 4 cadenas. Haz una lazada y sigue atrapando lazadas detrás de este cable de cadenas, de esta manera. Haz una lazada y tira del hilo. Deberá hacer esto 7 veces, hasta que se forme un grupo de hilos en la aguja. Luego en este mismo espacio de las cadenas, donde subiste con las cadenas, tira de la última lazada. Tome la línea de atrás y pase por todas estas líneas. Si se alarga demasiado al final, tire y ajuste. Ahora adjúntelo a la siguiente cuadrícula, tire del hilo y pase por el hilo de la aguja. De esta forma, formando este grupo de líneas, haz una cadena para unir y subir con 4 cadenas más, reiniciando este proceso. Haz una lazada y toma el hilo detrás de la cable de cadenas, 7 veces. La punta que paso es para que no aprietes demasiado las lazadas en la aguja
Esto hace que sea más fácil al pasar el hilo por todos los hilos. Tome la última lazada, donde las cadenas subieron en el mismo espacio, ahora pase el hilo por todos los hilos. Manténlo de esta manera, como lo hago aquí, lo hace más fácil. Ajuste el hilo en la aguja y en el siguiente cuadro adjúntelo. Tire del hilo y pase el hilo por la aguja. Haz una cadena para terminar este punto. Sube con 4 más y haz lo mismo. Aquí, al final de esta carrera, tendrá 14 de estos grupos. Asegure con un punto enano, donde comenzó la primera, en el mismo espacio, termine la puntada. Ajusta la línea hacia atrás y seguiremos trabajando. Como hiciste al principio, alarga un poco el hilo en la aguja y dobla la labor desde atrás, gira y dobla. Vea en qué punto está la línea, tome la línea de esta manera, desde atrás, abrazando el punto y haga un punto bajo. Ahora sigamos, abramos el trabajo y hagamos 6 cadenas. Haz una lazada en la siguiente puntada, tómalo así con aguja de adelante hacia atrás, como si abrazaras la puntada, y haz un punto alto, formando los cuadros. Nuevamente haga 3 cadenas, haga una lazada y tome el siguiente punto alto de la base, haciendo un punto alto. Ya tenemos 2 cuadros, así que lo harás para toda la carrera, al final de la misma tendrás 14 cuadros. Siempre con 3 cadenas espaciadoras y abrazando el hilo con la aguja. Finalmente, haz las últimas 3 cadenas, mira cómo está esta carrera y ahora cuenta, en la tercera cadena que subió el trabajo, cerrar con un punto enano. Haz un punto bajo dentro de la siguiente cadena. Sube con 2 cadenas. Haz una lazada, haz un punto alto. Haz 2 lazadas, haz un punto alto doble. Y ahora otro punto alto doble dentro de este cuadrado. Hacer 3 lazadas en la aguja y aún dentro de este cuadro, hacer un punto alto triple, siempre sacando la aguja de 2 hilos. Mira, esto es la mitad de nuestro pétalo. Ahora haz 3 lazadas en la aguja. Y este punto alto de la base abrázalo así con una aguja y saca el hilo de 2 en 2 hilos y haz el punto alto triple. Hagamos la otra mitad ahora. Hagamos un punto alto triple en el siguiente cuadrado de cadenas. Ahora haga 2 puntos altos dobles dentro de este espacio, como hicimos en el otro lado en el primer cuadro. Luego haga un punto alto, 2 cadenas y asegure con un punto bajo todavía dentro de este espacio de las cadenas. Ahora salta al siguiente espacio, haz un punto bajo, sube 2 cadenas y repetiremos el proceso. Haga un punto alto, 2 puntos altos dobles.
y un punto alto triple dentro de este espacio de las cadenas. Ahora haz 3 lazadas y haz el punto alto triple abrazando este punto alto de la base. Haga el otro lado ahora en el siguiente espacio de las cadenas, otro punto alto triple. En secuencia 2 puntos altos dobles. Y todavía un punto alto dentro de este espacio de las cadenas. Haz 2 cadenas y fíjalas con un punto bajo en este mismo espacio. Salta al siguiente, haz un punto bajo y repite haciendo los pétalos de esta manera. Tendrás un total de 7 pétalos, siempre es la misma secuencia de puntos. Un punto bajo, 2 cadenas, un punto alto, 2 puntos altos dobles, un punto alto triple, el punto alto triple que abraza el punto, y luego repite la misma secuencia en el otro lado. Para terminar, haga las 2 últimas cadenas, y asegure con un punto bajo todavía dentro del espacio de cadenas. Haga un punto enano donde comenzó el primer pétalo. Ahora comencemos la última carrera, la que da forma a los pétalos. Dentro de este espacio de las 2 cadenas y el primer punto alto, hagamos 2 puntos bajos juntos en este espacio. Ahora en los otros puntos, sigue trabajando, punto por punto, en cada uno de ellos, haz un punto bajo en ellos. Al llegar a ese punto central, el punto alto triple que abraza el punto alto, haz un punto bajo en él. Dos cadenitas y otro punto bajo en el mismo lugar, así forma la punta de pétalos y luego sigue trabajando normalmente, un punto bajo en cada punto alto de la base y en el espacio de las cadenas. Entre las cadenas y el punto alto hacer 2 puntos bajos. Y los pétalos funcionarán de esta manera, para llegar al siguiente, hacer un punto enano en el intervalo entre los pétalos, y repetir de nuevo como hiciste con este primero. Haz 2 puntos bajos en el intervalo entre las cadenas y el primer punto, y luego sigue como hiciste en el primer pétalo. Todos los demás son iguales. Si experimentas dificultad en algún punto del video, o para hacer el núcleo o los pétalos, puedes volver al video y ver cómo se hizo el primero, siempre hay muchas repeticiones aquí. Finalmente, después de hacer los 2 últimos puntos bajos del pétalo, inserte la aguja hacia atrás en el intervalo entre los pétalos y tire del hilo. Después de que el hilo esté atrás, haga 2 cadenas adicionales y puede cortar el hilo, nuestra flor ya está terminada. Espero que hayas disfrutado de este modelo, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.